Hola amigos, el día de hoy vamos a ver el abordaje del paciente con exantema febril en el paciente pediátrico. Como sabemos, es un tema muy importante en el ENARM. Aproximadamente te van a venir entre 10 a 15 preguntas, entonces es un tema en el cual debes hacerte experto. Como sabemos, en pediatría y en todas las edades el exantema lo podemos dividir en dos grandes grupos, febriles y no febriles. Dentro de los febriles, las enfermedades más comunes están varicela, enfermedad pie, mano, boca, sarampión, rubeola, exantema súbito, exantema infeccioso y escarlatina. Dentro de los grupos graves de enfermedades que cursan con exantema febril, no hay que olvidar nunca enfermedad de Kawasaki, Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y meningococcemia. Siempre que estemos frente a un paciente con exantema febril, debemos, antes de pensar en las más comunes, descartar las enfermedades más graves. Entonces, en todo paciente pediátrico con exantema y fiebre, debo preguntarme si mi paciente tiene datos de alarma para estas enfermedades graves. Vamos a pensar en meningococcemia en aquel paciente con exantema febril que tenga mal estado general, exantema de características purpúricos, petequiales o necróticos, y que en aquel paciente que tenga convulsiones, focalizaciones neurológicas o un deterioro del estado de alerta o posturas anormales, ya que estos datos nos hablarían de neuroinfección y hay que abordarse para este tipo de enfermedades. Si mi paciente en el contexto de exantema con fiebre no tiene datos de alarma para meningococcemia, hay que descartar otras causas graves como Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica, y vamos a pensar en estas enfermedades cuando nos den el antecedente de inicio de un fármaco nuevo. Aunque hay otras causas, en contexto NAM siempre lo van a asociar a fármacos. Y si hay afección de mucosas, de dos o más mucosas, en el contexto de exantema febril, con afección de dos o más mucosas, conjuntiva, boca y lesiones en tiro en blanco y que tengan lesiones descamativas con signo de Nikolsky, si tengo estos datos hay que pensar en Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, en función de qué del área de superficie corporal afectada. Si es menor al 10%, Stevens-Johnson; si es mayor al 30%, necrólisis epidérmica tóxica. En el mismo contexto, si vemos que mi paciente con exantema febril no tiene datos de alarma ni meningococcemia, antes de empezar en las más comunes, hay que descartar también enfermedad de Kawasaki. De hecho, lo vimos en un caso clínico hace algunos días. Voy a pensar en enfermedad de Kawasaki en aquel paciente con exantema febril que tenga fiebre elevada mayor o igual a 5 días, más 4 de los siguientes criterios. ¿Cuáles son? Inyección conjuntival, afectación de mucosa orofaríngea, característicamente como en antemas, lenguas aframbuesadas, adenopatía cervical mayor a 1.5 centímetros, exantema polimorfo y afectación de extremidades como edema o descamación periungual. Si mi paciente en el contexto de exantema febril tiene estos datos, hay que abordarlo para enfermedad de Kawasaki, que como sabemos es una vasculitis que puede afectar y generar trombosis de las coronarias. Por lo tanto, el tratamiento es muy importante en ellos, iniciando con inmunoglobulina y ácido acetilsalicílico. Lo veremos en la clase. Ya que descarté las enfermedades más graves que cursan con exantema febril, ahora sí puedo pensar en las más comunes. Y entonces puedo dividir mi algoritmo aquí en: ¿estoy frente a un exantema febril ampolloso o no ampolloso? De las ampollosas más preguntadas en el ENAM están la varicela y enfermedad pie, mano, boca. ¿Cuándo voy a pensar en afección, en enfermedad pie, mano, boca? En aquel paciente que tenga lesiones vesiculares o ampollosas en esta región, pie, mano y boca. Cuando voy a pensar en varicela, también son lesiones vesiculares y ampollosas. Estas, la característica, son pruriginosas y podemos encontrar lesiones en diferente estadio: máculas, pápulas, vesículas, y normalmente es centrífugo. Esos son los datos pivote que nos van a orientar. En la clase vamos a ver otros datos. Y por el otro lado, cuando descarté ya las enfermedades más graves en el contexto de exantema febril y mis lesiones no son ampollosas,
Muy probablemente esté frente a un sarampión, una rubeola, un exantema súbito, un exantema infeccioso y escarlatina. Voy a pensar en escarlatina en aquel paciente que tenga un exantema maculopapular que tenga característica de piel de lija, que tenga lengua frambuesada, blanca o roja, amígdalas con exudado y líneas de Pastia, que se van a presentar principalmente en regiones de flexión. Mucho ojo aquí al diferenciar enfermedad de Kawasaki y escarlatina con los criterios ya muy comentados, ya que muchos erran en este paso. ¿Cuándo vamos a pensar en exantema infeccioso? En aquel paciente donde el predominio del exantema sea principalmente en mejillas. De hecho, se llama le dan el nombre de exantema de niño abofeteado. Y normalmente cursan afebriles o con fiebre muy baja. Esos son los datos pivote para pensar en exantema infeccioso. Vamos a pensar en exantema súbito en aquel paciente que después de la resolución de la fiebre inicia el exantema. Por eso se llama exantema súbito. Se le desaparece la fiebre y aparece el exantema. Normalmente es centrífugo y respeta cara y miembros inferiores. Y bueno, vamos a pensar en rubeola en aquel paciente con exantema febril sin datos de alarma para enfermedad grave que no sean lesiones vesiculares ni ampollosas, es decir, en aquel exantema maculopapular que normalmente es confluente y con una aparición cefalocaudal. Y los datos pivote que te van a dar en el ENARM son las adenopatías retroauriculares y posteroccipitales. Si tenemos estos datos hay que pensar en rubeola. Y por último, vamos a pensar en sarampión en aquel paciente con exantema maculopapular confluente cefalocaudal y nos van a dar las manchas de Koplik, ¿no? Que son características de esta enfermedad. Y una característica es que afecta a palmas y plantas. Se parece mucho el sarampión y la rubeola y con fines ENARM te van a dar los datos de adenopatías retroauriculares y posteroccipitales para descartar sarampión y pensar en rubeola. De esta manera abordamos presentamos un abordaje en sistemático del paciente con exantema febril y bueno, ya los demás detalles de las enfermedades los veremos en la clase. Les comentamos que estamos por iniciar nuestro curso intensivo, el cual inicia el 17 de julio con una duración de 6 semanas y otro que inicia el 31 de julio con una duración de 4 semanas. Para poder obtener información de este curso pueden hacernos una llamada a este número, mandarnos un correo o seguirnos en nuestras páginas de Facebook @consalud.enarm y en nuestro canal de YouTube Enarm con Salud. En estos canales van a poder ver nuestros casos clínicos que ponemos y nuestros algoritmos, ya sea en imagen o con este tipo de videotutoriales. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.